Buenas noches con todos. Empezamos en 5 minutos. Buenas noches a todos los asistentes. Sean todos bienvenidos a otra edición virtual de Experientium CX Virtual Sessions. Mi nombre es Liliana Espichán, parte del equipo de eventos y cliéntica, una consultora boutique de Customer Experience especializada en CX Economics, estrategia de CX, estrategia de retención de clientes y transformación de la experiencia.
Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a esta edición virtual de Experientium CX Virtual Sessions. Mi nombre es Liliana Espichán, parte del equipo de eventos de Clientrica, consultora de boutique Customer Experience especializada en CX Economics, estrategia de CX, estrategia de retención de clientes y transformación de la experiencia. Como pueden apreciar en la pantalla, a lo largo que va del año, Clientrica ha presentado varias ediciones en diversos países de Latinoamérica y Centroamérica. Primero que nada, queremos agradecer a todos por formar parte de cada una de nuestras ediciones. Gracias a ustedes, la comunidad CX sigue creciendo. Y de esta manera empezamos este nuevo panel. Esta noche tendremos un formato de evento donde conversaremos con profesionales, líderes de Customer Experience de Colombia. La temática de este evento es liderando el cambio para crear la experiencia del cliente deseada. Antes de continuar, me gustaría hacerles una invitación. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo un enlace con una pequeña encuesta, la cual tendrá que ser respondida para que nosotros podamos enviarles las constancias de asistencia en los próximos días a sus respectivos correos. El enlace va a ser enviado en comentarios minutos antes de finalizar nuestro panel. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestra primera moderadora invitada, Lina Caicedo, quien es administradora de empresas y especialista en mercadeo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en servicio al cliente y área comercial, liderando equipos de trabajo en canales de atención y desarrollando sus habilidades comerciales, asegurando la calidad de la gestión de CX. ¿Qué tal, Lina? Buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto compartir este espacio junto con el equipo de Clientrica, líderes de CX y asistentes. Hoy también nos acompañará otro moderador, Alonso Salcedo, quien es consultor. Él es consultor con experiencia trabajando en Customer Experience, CX Economics, transformación de la experiencia y programas de VOC. E implementa también software de medición de CX en las empresas. Hola Alonso, ¿cómo estás? Hola Linda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto con todos los panelistas y todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Alonso. Bueno, en este evento nos acompañarán 5 panelistas de gran trayectoria profesional y expertos del CX. Demos la bienvenida, Alonso. Exactamente. Nuestro primer panelista es Hugo Jiménez. Él es un negociador internacional y especialista en alta gerencia. Es Master Scrum y Advanced Customer Experience Certification del CX LATAM Institute y de Florida Global University. Tiene más de 16 años de experiencia en áreas de aseguramiento de calidad y gestión de PQRs, servicio al cliente, dirección, gerencia de servicio y experiencia del cliente CX. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto. ¿Qué tal, Alonso? Buenas Nuestra noches. segunda panelista es... ¿Qué tal, Hugo? Un gusto tenerte con nosotros. Nuestra segunda panelista es Ana Montaña. Ella es una ingeniera industrial con maestría y especialización en marketing. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria financiera, ejecutando estrategias de marketing, diseño, de desarrollo de servicios y productos, canales, centrados siempre en el usuario, así como la implementación de estos modelos y mediciones de experiencia del cliente. Ana, ¿qué tal? Un gusto tenerte con nosotros hoy día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por haberme invitado y para participar en este importante panel. Bueno, y nuestro tercer panelista Igualmente. es Daniel Rivera. Él es magíster en gestión de organizaciones y profesional en administración de empresas. Cuenta con más de 10 años de desarrollando en empresas y enseñando a personas sobre el diseño e implementación de estrategias comprobadas en experiencia de cliente, planeación estratégica, proyectos y operaciones de contact center en el sector financiero y de telecomunicaciones. Nuestro cuarto panelista, hola Daniel. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Bienvenido. invitación.
Bienvenida, Daniel, con mucho gusto. Nuestra cuarta panelista sería María Fernanda Pardo. Ella es gerente de experiencia del cliente, especialista en gerencia de servicio y CX, experiencia en el sector de salud y farmacéutico. Hola María Fernanda, bienvenida. Buenas noches. Y nuestro quinto y último panelista es Camilo Martínez. Él es especialista en estrategia y gestión de Customer Experience. Tiene un manejo excelente de tecnologías, planificación y análisis de negocio enfocados justamente en la experiencia del cliente, pero en el sector financiero. Camilo, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Encantado de acompañarlos en este evento. Perfecto. Bueno, con esta presentación de los panelistas vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Tenemos 3 preguntas para todos los panelistas sobre el tema liderando el cambio para crear la experiencia del cliente deseada en todas nuestras organizaciones. Así que comenzamos con la primera pregunta. Según Deloitte, el 82% de las empresas que tienen una cultura empresarial centrada en el cliente experimentan un crecimiento y sus ingresos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo puede un líder de una empresa transformar la cultura empresarial para crear una experiencia del cliente sobresaliente? Iniciemos con Hugo. Bueno, Lina, yo creo que esta pregunta es supremamente importante, pues la cultura organizacional es el ADN de cada compañía. Son sus valores, digamos que internos, que se proyectan hacia el interior y se transmite desde los niveles más altos hasta los demás niveles de la organización. Por eso es muy importante que el líder, el CEO, el equipo directivo estén supremamente convencidos de todo este proceso de gestión estratégica de la experiencia. Y nombro algunos factores que, pues, de acuerdo a mi experiencia, considero relevantes de cara pues, a una cultura centrada en la estrategia. Convencimiento de la orientación, digamos que de la compañía a la estrategia centrada en el cliente, alineándola con el direccionamiento estratégico. El tema de experiencia del cliente o CX debe estar alineado en ese direccionamiento estratégico para poder tener esa relevancia que requiere. Debemos contar con líderes realmente comprometidos, que vibren con la pasión por el cliente, que vibren con la experiencia y que adicionalmente nos compartan también y proyecten esos valores corporativos que están arraigados en la cultura de la organización. Fundamental comunicar el propósito que buscamos con todo el tema de experiencia y alinear y comunicar a todos los colaboradores del grupo para que, o de la compañía para que pues, este propósito esté supremamente claro y arraigado en todos. Igualmente necesitamos también partir de un diagnóstico, de un análisis preliminar que nos permite identificar hoy cómo estamos en nuestras diferentes compañías en términos de cultura centrada en el cliente. A partir de allí conocer ese sentir de los colaboradores, de los demás procesos, de toda esa interna de la organización para poder analizar muchos factores. Ejemplo, la estructura organizacional, si es jerárquica, si es plana, la toma de decisiones, cómo se toman, si es ágil, si hay mucha burocracia que nos impida una toma de decisiones precisamente ágil y oportuna, pues porque realmente también el no tomar la decisión puede ser una decisión misma. Igualmente los procesos de selección. Necesitamos personas con actitud antes que aptitud. No voy a decir que no es relevante toda la experticia, el conocimiento que tengan pues, nuestros colaboradores, pero si no contamos con personas que realmente vibren con el servicio, es muy difícil permear el tema de cultura orientada hacia el cliente. Y por último, paso a la acción. ¿Cómo así paso a la acción? Pues porque todo esto puede ser muy importante de irlo desarrollando, pero si no ejecutamos, si no lideramos, si no proyectamos, si no convencemos a nuestro equipo de que el cliente es lo más importante y partimos desde casa también con ese sentir y esa experiencia del colaborador, pues el trabajo se queda nulo.
Gracias, Hugo. Súper importante lo que mencionas de compartir el propósito y vibrar con el servicio. Ok, totalmente de acuerdo. Ahora sigue Ana. Yo le adicionaría, y me parece súper relevante, creo que Hugo englobó los principales aspectos por los cuales debería tener en cuenta un líder para transformar la cultura empresarial de una empresa hacia ser customer experience o centrada en el cliente, customer client o bueno, experiencia centrada en el cliente. Yo le adicionaría, y creo que como él parte de la alineación que tiene que tener la alta dirección de la compañía en entender primero en ese norte de esa compañía cómo ese cliente entra a figurar como el centro de toda la estrategia, de toda la visión y la misión hacia donde se está moviendo. Y todos los elementos, cómo entran a jugar el propósito superior de la compañía, los valores que tienen que vivir y sentir cada uno de los funcionarios, los procesos, los servicios, los productos, cómo todo dentro de la compañía tiene que conjugar para que absolutamente en cada una de las acciones de esa compañía y en cada una de las participaciones de los funcionarios se sienta que efectivamente ese cliente sí es relevante, importante y que todo lo que hacemos es por ser una cultura centrada en el cliente. Le adicionaría un tema que me parece absolutamente relevante y es una escucha activa de ese cliente. Podemos tener nosotros una apreciación al interior de cuál es esa experiencia ideal que quiere el cliente, pero realmente el cliente es el que nos tiene que decir cómo es que él quiere ser atendido. Para él realmente qué es memorable, realmente qué es lo que cambia el paradigma o los estereotipos de lo que es un servicio o una atención tradicional o unos productos tradicionales. Entonces creo que le adicionaría esto a las palabras de Hugo y es esa escucha permanente, esa voz de cliente en cada uno de los puntos de contacto y no hacerlo una sola vez mediante una encuesta o mediante un canal que activamente se le coloque una encuesta, sino que permanentemente esto esté inmerso en el mindset, como les digo, de toda la organización y es siempre estar escuchando al cliente porque el cliente y hoy más que creo que en cualquier otro momento de la historia, el cliente quiere participar, él quiere co-crear, quiere construir, quiere decir cómo quiere que las compañías lo atiendan. Entonces creo que le adicionaría a esta parte que me parece absolutamente relevante y es esa escucha permanente al cliente para transformar esa cultura y que sean los mismos funcionarios en todos los niveles de la organización quienes tengan la capacidad y ese cambio de mentalidad de escuchar al cliente. Súper importante, Ana Milena. Es importante escuchar en cada uno de los puntos de contacto. Ahorita continuamos con Daniel. Lina, muchas gracias. Primero confirmar si me escuchan bien. Sí, correctamente. Bueno, complementando un poco pues, lo que nos aportaba Hugo y Ana Milena, creo que es muy importante mencionar algo adicional y es que, digamos, dentro de mi experiencia hay algo importante y es que la experiencia del cliente no depende solo de un líder, ¿sí? Depende, digamos, de una estrategia organizacional donde pues la compañía pues debe, digamos, definir claramente que la experiencia del cliente no es un proceso, no es un área puntual, sino es una estrategia organizacional y que esa estrategia en alguna medida va a apalancar los resultados de negocio que pues una alta dirección o los directivos de una compañía esperan, que finalmente pues lo que se busca con la experiencia del cliente es lograr pues obviamente unos resultados de negocio que realmente hagan crecer la organización. Entonces, digamos que, ¿cómo lograr transformar eso? Pues desde el planteamiento estratégico, tener objetivos claros, objetivos de negocio definidos, e inclusive que hayan objetivos relacionados con la experiencia del cliente. Porque pues al final
eso pues va a verse reflejado pues en cascada hacia la organización. Y pues obviamente alinearlo con la cultura organizacional de cada compañía, porque pues cada organización pues tiene una cultura definida y unos parámetros, digamos, estratégicos definidos. Entonces, claramente la estrategia de experiencia del cliente o el líder de la organización debe alinear su estrategia comercial de marketing con la experiencia del cliente. Y ahí pues de para abajo pues obviamente se despliegan diferentes factores como proyectos e iniciativas que permitan establecer pues hacia dónde debemos migrar o evolucionar una estrategia de este tipo. Vamos que hace parte, digamos, de una experiencia, porque pues hablar de experiencias sobresalientes o una experiencia sobresaliente, pues depende de muchas variables, pero principalmente el compromiso de la alta dirección es fundamental a la hora de establecer este tipo de estrategias. Si la alta dirección o el presidente de la compañía, los que están en ese grupo estratégico no están convencidos de esto, pues finalmente eso pues no se va a ver reflejado hacia abajo, así los demás procesos quieran lograr objetivos de experiencia diferentes o establecer estrategias diferentes de experiencia, pero para transformar la cultura pues debe ser desde el direccionamiento estratégico donde realmente vamos a ver reflejado hacia abajo pues obviamente todos los procesos organizacionales y que sea una directriz corporativa, porque finalmente no puede ser una estrategia aislada por procesos, sino realmente que sea una estrategia definida por la organización. De esa forma, creo yo, y pues dentro de las diferentes estrategias que he podido participar, creo que ha sido el éxito de lograr, digamos, experiencias sobresalientes a nivel de los procesos de las diferentes compañías, como en función de que el cliente realmente perciba que hay una experiencia o una directriz o que es parte del ADN de la organización, la estrategia de Customer Experience. Entonces, digamos que eso es como lo que podría definir cómo se podría transformar la estrategia de experiencia cliente. Muchas gracias, Daniel. Ahorita sigue María Fernanda Pardo. Bueno, muy buenas noches para todos. Creo que agregando, porque los tres panelistas anteriores han dado ya un marco sumamente robusto para poder transformar todo el tema de cultura empresarial, yo le agregaría un poco también exaltar la labor que hacen los rangos bajos. Muchas veces lo que hacen las organizaciones es abocar toda la fuerza a temas comerciales, quien es cara front al cliente, pero nos olvidamos un poco del back. Creo que para poder permear toda la cultura y en verdad estar enfocados y centralizados en el cliente, es poder desde los rangos muy bajos mostrar ese potencial y ese impacto que ellos pueden llegar a tener en la experiencia y en todo el ciclo de vida del servicio. Creo que es súper importante mostrar la relevancia de contestar una llamada, de enviar un correo a tiempo. Todo eso puede impactar positivo o negativamente una experiencia de un cliente. Y a veces, y porque lo viví, sentí que lo que se hacía era que todas las herramientas y todo el conocimiento del cliente va muy dado a todo lo que es front. Entonces, lo que son las áreas comerciales, las áreas de mercadeo, que son de pronto quienes visitan los clientes o quienes están de pronto atendiendo una droguería o demás, pero la parte back también tiene un impacto súper grande sobre el cliente. El expedir bien una factura a tiempo, con toda la información, los requerimientos que se tienen. Entonces, siento que ahí también se puede impactar positivamente el tema cultural y que va a repercutir en el cliente de una forma muy positiva. Eso siento que a las grandes compañías les hace falta, por lo que les digo, siempre estamos como muy enfocados en temas de quién va directo al cliente, quién tiene la cara visible ante el cliente, pero la parte back es súper importante y eso es algo que tenemos que hacer los líderes, de poder llegar a permear esos rangos medios y bajos que no tienen tanto contacto con el cliente, pero que la labor que hacen el día a día, la parte operativa, suma muchísimo a la experiencia del cliente. Y ahí creo que es como un llamado que hay que hacer, que no solamente nos enfoquemos en temas
comerciales o de mercadeo, sino poder en verdad, desde la persona que te recibe, tiene una recepción, la persona de seguridad cuando va a visitarlo a uno, un cliente, eso impacta al cliente y desde ahí se tiene que vivir la cultura. Creo que le agregaría eso a todo el tema de transformación cultural para poder en verdad vivir y respirar por el cliente desde la entrada, o sea, toda la cadena acompañar al cliente. Muchas gracias, María Fernanda. Finalizamos esta primera pregunta con Camila Martínez. Dale, Lina, muchas gracias. También quería confirmar que me escuchen bien porque hace un momento sentí como una demora, pero quería confirmar que me escuchen bien. Te escuchamos bien. Perfecto, gracias. Bueno, efectivamente, y lo han mencionado ya creo que en dos de mis compañeros panelistas, el tema de que Customer Experience esté en la visión de la compañía es súper importante, y también muy importante que se pueda ir permeando este tema de Customer Experience, el Customer Centric en el ADN de las personas. Es súper importante, como también lo decían, ir a la acción. Algo clave es cómo logra ese líder cohesionar a los equipos, ponerlos a trabajar en objetivos comunes, que hayan sido derivados de oportunidades en la experiencia del cliente y que logre que los equipos al interior de la compañía trabajen por ese objetivo, por esas iniciativas, por esos programas que beneficien al cliente y que lo hagan de una manera conjunta, ¿no? Es súper importante romper esas barreras, romper esos indicadores, hay veces que entre los equipos cada uno jala hacia un lado y cómo logra cohesionarlos para que finalmente el cliente y en esa entrega del producto, del servicio, el proceso final, el cliente se vea beneficiado. Me parece importante que adicional de que está en esa visión, en esa misión, baje esto a nivel de objetivos a sus líderes directos, sus vicepresidentes, sus gerentes de primera línea, y obviamente que todos los equipos tengan en sus indicadores, en sus objetivos de desempeño, Customer Experience, y para poder tener en sus objetivos de desempeño es importante que este líder fomente el tener una métrica confiable, un proceso que nos entregue información oportuna e información confiable para que todos tengamos que ver con un indicador al interior de la compañía que nos jale y nos movilice a mejorar esa experiencia continuamente en el tiempo. Obviamente, para poder tener una estrategia, pues este líder tiene que fomentar que se den los habilitadores de esta estrategia, ¿no? Como lo mencionaba, el tener una medición, el tener los analytics, y también lo han mencionado mis compañeros, un liderazgo comprometido. O sea, realmente que esto no se quede en enunciados, que se quede en presentaciones, sino que el tema de experiencia de cliente nazca desde las principales, desde la alta dirección de la compañía, y que la gente lo note de esta manera. Cuando vayamos a revisiones de desempeño en todos los sentidos, la métrica de experiencia de cliente debe ser, creería yo, que la primera que se revise. Y cómo se logra también a convencer a la gente, a los equipos, tanto comerciales como no comerciales, de cuáles son los beneficios de mejorar en la experiencia de cliente. Poderle decir a un vendedor, a una fuerza de ventas, que si mejoras la experiencia del cliente, eso debería traerte nuevos clientes, debería traerte referidos, debería fomentar que el cliente que ya tiene un producto con la compañía, cuando necesita el segundo o el tercer producto, piense en la compañía como primera opción, y es poderle vender a ellos eso. Otro punto es saber balancear. La compañía tiene varios indicadores. Hay veces el líder tiene que tener mucha, obviamente, sabiduría para balancear entre los indicadores de experiencia de cliente, los indicadores de riesgo, los indicadores operacionales, los costos, etcétera. Y eso creo que es un arte importante, y que genera una posibilidad de cumplir o no y de tener una estrategia exitosa en experiencia del cliente. Y un tema súper importante, por último, es obviamente dar ejemplo, ¿no? ¿Por qué no estos líderes que también se pongan en contacto con los clientes, que también eventualmente llamen clientes, vivan qué está sucediendo, o que salgan a un canal de atención a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que está viviendo, y como que se pongan mano a mano con las personas que están en el front, entendiendo y viviendo las dificultades o las oportunidades con los clientes, que ellos lo conozcan de primera mano, para que se lleven esto al interior
de los procesos al interior de la compañía y generen mejora continua, ¿no? Estén pendientes de los escalamientos. Yo pienso que esto es un tema en el que el líder también debe fomentar espacios para que se vean esas prioridades, para que se vean esos proyectos, para que se vean los temas que escalan los equipos que están en el front, también los que están atrás en el back, viviendo las dificultades, que tengan a dónde escalar y a dónde les demos soluciones en las iniciativas, pues para ser efectivos en esa mejora continua que es súper importante en una estrategia de experiencia de cliente. Eso es lo que tenía que aportar. Gracias, Lina. Muchas gracias, Camilo. Muy valiosas sus respuestas de todos hasta ahora y con eso vamos a pasar a la segunda pregunta. Según Forrester, el 72% de las empresas tienen una estrategia de CX, pero solo el 22% de ellas la consideran efectiva. Y con eso pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se puede definir una estrategia exitosa de CX y cómo garantizarían que se implemente correctamente en toda la organización? Esta vez vamos a empezar al revés, así que Camilo, empezamos contigo. Gracias, Alonso. Ok, entonces algunos aspectos que considero importantes para tener en cuenta a la hora de definir esa estrategia de experiencia del cliente, pues obviamente considero que hay que partir de un diagnóstico de cómo estamos, en dónde estamos y hacia dónde queremos ir en niveles de experiencia de cliente, pues teniendo pues las diferentes ópticas, los canales de atención, los productos de la compañía, como los journeys del cliente, los principales momentos que el cliente vive, en esos puntos de contacto, me parece importante en ese diagnóstico. Es clave conocer cuál es la visión del colaborador, entender ellos cómo viven al cliente, cuál es la percepción que tienen de estos mismos elementos que mencioné, de los journeys, de los productos, de los puntos de contacto. Es clave entender, dependiendo de la industria en la que estemos, cuáles serían esos indicadores de experiencia del cliente que realmente nos ayuden a entender cuál es esa percepción, ese feedback del cliente, para saber cuáles son esos indicadores que debemos adoptar, que más nos ayudarían dependiendo del tipo de negocio en el que estemos. Obviamente, el tomar medidas para fortalecer esa customer centric dentro de la compañía, que toda la organización esté jalando y engranados hacia esos objetivos comunes. Y obviamente algo clave aquí es, a la luz de ese diagnóstico que hemos hecho, de entender cómo estábamos, de esas herramientas que tenemos para avanzar, es clave también setear unas expectativas, unos objetivos, a la luz de esos indicadores que hemos definido, pues para entender si a nivel de desempeño en el tiempo estamos avanzando. Entonces me parece clave eso, tener claros unos círculos de mejora continua a nivel de quienes están en el front, de los que tienen que mejorar a nivel de los procesos internos o de las políticas, de los productos de la compañía. Entonces son pues elementos que considero claves para tener en cuenta en la definición de una estrategia de Customer Experience. Gracias, Alonso. Perfecto, gracias a ti, Camilo. Bueno, antes de pasar con nuestros siguientes panelistas, recordarle a todos los asistentes que pueden ir dejando cualquier pregunta que tengan por el chat o por nuestra sección de Q&A, porque al final vamos a tener un pequeño espacio para poder responder todas sus dudas. Ahora sí, con María Fernanda, seguimos contigo. Bueno, al igual que Camilo, creo que es súper importante un tema diagnóstico. Hay que saber con qué ojos nos está mirando a nosotros el cliente. Y aquí hablo del cliente interno y del cliente externo, porque es súper importante conocer los dos puntos de vista y saber cuál va a ser el punto de partida, porque así como el cliente externo en su mapa de viaje tiene puntos de dolor, el cliente interno sufre lo mismo. Entonces, muchas veces lo que hacemos es exigir muchísimo dentro de nuestros equipos, pero verdaderamente no cuentan con las herramientas o no están siendo escuchados y eso termina repercutiendo en una mala experiencia para el cliente final o el cliente externo. Entonces,
Creo que primero hay que hacer un diagnóstico en doble vía para ver cómo estamos con nuestro cliente externo y el cliente interno. El tema de la escucha, que era algo que Ana Milena también mencionaba, es súper importante, pero una escucha verdaderamente asertiva, porque muchas veces solamente de los clientes, sin importar de cuál de los dos estemos hablando, interno o externo, tomamos un pedazo y no se escucha a profundidad o se deja solamente escuchando. Uno termina como líder muchas veces escuchando como entre líneas, y en verdad hay que ir un poco más al fondo para poder saber verdaderamente qué necesitamos para poder brillar con nuestros dos clientes, porque cuando uno es líder, uno trabaja para dos clientes, de forma muy indirecta, pero así es. Lo otro, pues realizar indicadores. Yo siento que todo el tema de experiencia al cliente tiene que ser un tema transversal de compañía. Eso no puede ir atado dentro de ninguna como área específica de la compañía, porque el tema de experiencia al cliente termina siendo un tema como de auditoría para toda la compañía, para saber cómo estamos aportando al cliente, porque sin cliente no hay negocio. Entonces, una de las estrategias que se han implementado en los lugares donde he llegado a trabajar es que se cree todo un área aparte que sea como el auditor y el medidor de todos esos indicadores que por área se pueden hacer. Es decir, obviamente no con un mismo peso, no tiene un mismo impacto un área, no sé, contable a un área comercial, pero a todos dentro de la compañía hay que medirle al cliente, cómo es su relacionamiento con el cliente, qué tan fácil usted accede o da contacto a los clientes, cómo es su comunicación con los clientes, qué tan rápido usted actúa frente a cualquier solicitud que pueda hacer el cliente. Y eso debe ser un tema transversal de compañía. Creo que a través de esos indicadores se puede medir a dónde queremos llegar y obviamente tener unos objetivos. O sea, ya una vez después de un diagnóstico, saber yo hacer una medición inicial, si es algo que dentro de la compañía no lo hay, para saber qué tan bien o mal parado estoy frente al cliente, y una vez poner metas, objetivos, y volver a hacer mediciones, y estas mediciones tienen que ser periódicas, porque si no todo se nos vuelve paisaje, y eso no puede pasar con el cliente, y más cuando todos queremos hacer como experiencias memorables y todos queremos sobresalir dentro del mercado. Entonces tiene que ser algo muy, muy rápido, con mediciones muy cortas que tampoco saturen al cliente, porque estar tocando todo el tiempo al cliente también genera molestia. Entonces tiene que ser algo muy efectivo, muy corto, pero que genere mucho impacto, tanto de forma interna como externa. Perfecto. Sí, me quedo con lo que dices, ¿no? Tenemos que medir en los puntos de contacto críticos para el cliente y hacer las preguntas necesarias para recabar la información justa e indicadores que nos van a servir para ver el progreso de nuestra estrategia. Ahora sí, vamos con Daniel Rivera. Bueno, digamos que partiendo de lo que ya compartió María Fernanda y Camilo, que son aspectos, pues, digamos, de importancia en la definición de una estrategia, pero pues digamos que tratar de que una estrategia sea exitosa, pues digamos, conlleva a realizar algunos aspectos o unas actividades previas, y pues digamos que lo que he vivido, digamos, en la experiencia en este tipo de implementaciones, es que pues uno debe partir de una alineación organizacional. La alineación organizacional que me permite pues poder establecer cuáles son los objetivos de negocio, qué tipo de objetivos se ha trazado la organización en el mediano, en el corto y largo plazo, usarlo con las expectativas que tienen los clientes, los colaboradores, los proveedores críticos o los proveedores claves de la organización, porque si los clientes, los colaboradores y los proveedores críticos no están alineados con los objetivos de negocio, pues digamos que ahí ya tenemos una brecha en definición de la estrategia. Entonces, lo primero que creo yo que debería plantearse para tener una estrategia clara en Customer Experience es tener esa alineación estratégica de objetivos versus expectativas de los clientes.
Allí pues pueden haber muchos tipos de clientes, porque pues, hay compañías que tienen clientes B2B, B2C, franquicias. Bueno, dependiendo del tipo de negocio, pues hay que alinear las expectativas que tienen los clientes versus los objetivos que la compañía tiene trazados. ¿Con qué finalidad? Poder alinear eso. Porque una cosa es lo que está escrito, digamos, a nivel de objetivos, y otra cosa es lo que pasa con los clientes en el front, o lo que pasa con los colaboradores en el back, o lo que hacen nuestros aliados o proveedores críticos. Posterior a ello, pues lo que uno plantearía es, lo han dicho Camilo y María Fernanda, es un diagnóstico, yo lo llamo un grado de madurez frente a la experiencia del cliente, porque pues las compañías pues tienen diferentes estrategias que les permiten tener un grado de madurez distinto de acuerdo a la perspectiva que se esté analizando. Normalmente, cuando uno define un grado de madurez o una estrategia de madurez de Customer Experience, pues parte de unos elementos importantes, y es saber cómo está su grado de madurez frente a los clientes. O sea, tienen segmentación, tienen la información de los clientes, saben qué pasa con el cliente de inicio a fin. Y pues eso es una forma de establecer cuál es la estrategia que tienen con los clientes, cómo están sus procesos definidos, si son procesos claros, si son procesos fáciles, si son procesos que permiten que se pueda el cliente autogestionar, o hay resolución rápida en los canales de atención. Cómo están los colaboradores, si tenemos esquemas de formación adecuados para establecer ese gap, digamos, de experiencia. Hay compañías que en sus objetivos de negocio, por ejemplo, establecen ser los número uno en servicio al cliente, cosas así. Y cuando uno va y mira los procesos de selección, la competencia de servicio al cliente es muy baja, o sea, no le dan relevancia en un proceso de selección. Entonces, cuando contratan las personas, pues no tienen esa orientación al cliente, y pues ya de entrada estamos fallando en esa parte. Y a nivel tecnológico eso es muy importante, porque la tecnología pues es parte del apalancador de la experiencia. Entonces, también se debe definir una estrategia de diagnóstico a nivel tecnológico para determinar si la tecnología que tiene la organización apalanca pues obviamente la estrategia de experiencia del cliente, porque pues si queremos atender muy rápido y muy bien y no tenemos elementos ni herramientas para hacerlo, pues ya pues vamos a tener una dificultad, o no tenemos un CRM, o no tenemos un sistema de atención de PQRs, o no tenemos canales digitales para atender los clientes. Todo lo atendemos por el canal telefónico con unos índices de resolución muy bajos y pues unos costos altos. Entonces digamos que después, digamos que analizar estas variables, se definen una estrategia o unos KPIs que me permitan establecer hacia dónde o qué es lo que estoy logrando con esta estrategia. ¿Qué es lo que me permite todo este diagnóstico? Pues que lo ha dicho María Fernanda y Camilo, establecer un grado de madurez en dónde está la organización frente a estas variables, y con eso definir la experiencia actual de mi cliente, porque finalmente con todo ese diagnóstico yo puedo establecer qué es lo que hoy está pasando con el cliente, cuáles son sus puntos de dolor, y así definir una experiencia ideal. Una experiencia ideal que se traza o se construye en co-creación con mis clientes, con mis colaboradores, con mis proveedores críticos. Y establecer una experiencia ideal me lleva pues a tener unos accionables o una ruta estratégica donde van a surgir una cantidad de iniciativas que debo desarrollar pues para mitigar los puntos de dolor de mis clientes, mitigar los puntos de dolor de mis colaboradores, mitigar los puntos de dolor de mis proveedores críticos. Y pues eso pues me va a permitir pues obviamente establecer una estrategia adecuada y que se implemente adecuadamente en la organización, porque pues voy a entender qué es lo que tiene que hacer cada proceso para lograr ese objetivo. Y obviamente pues hacer las mediciones correspondientes. Hay muchas mediciones que uno puede hacer para poder establecer. Podemos hablar de muchos de los indicadores, pero pues dependiendo de la estrategia que defina la compañía, pues habrá unos indicadores más relevantes que otros. Eso sería como la forma que creería una estrategia de Customer Experience podría lograr implementarse de una forma exitosa. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora continuamos con Ana.
Vale, Alonso. Creo que ha sido súper completa la respuesta de los tres anteriores panelistas. Yo me quisiera concentrar como en la segunda parte de la pregunta, y es cómo garantizar que se implemente correctamente en la organización estas estrategias de CX. Particularmente por mi experiencia, siento que la industria general en la que yo estoy ubicada, que es la financiera, los productos y los servicios están considerándose o ya están llegando a un punto de madurez en donde ya son commodities. Y entonces ya esta palabra de experiencia de cliente empieza a ser bastante repetitiva y usada por las diferentes compañías como el pilar de diferenciación. Entonces, ya llegamos a un punto en donde decimos, la gran mayoría de las compañías del sector al que pertenezco tienen definida una estrategia de CX, tienen unos objetivos alineados con experiencia de cliente, tienen mediciones los empleados que están enfocados a que la experiencia de cliente en todos los puntos de contacto se tenga en cuenta, y es donde miramos como ¿cómo voy a ser exitoso en esa implementación teniendo en cuenta que en lo primero, de alguna forma, la gran mayoría lo tiene check? Y la forma en la que nosotros hemos llegado, digamos, a una implementación que considero está en un camino, ojalá a que termine de manera exitosa, es la utilización de herramientas que nos lleven a esa, digamos, a ese tema de ser diferentes. ¿Qué tipo de herramientas? Nosotros ya estamos mirando analítica profundamente. Consideramos que todas las industrias, quizás de pronto un poco más en la que yo estoy, en la financiera, la data es absolutamente importante, pero creo que la mayoría de las industrias se tienen millones de datos, y en experiencia de cliente es fundamental esa analítica, para que nosotros no esperemos y no lleguemos a que el cliente se queje, el cliente tenga una mala experiencia, sino venga como nos anteponemos, cómo hacemos análisis predictivos para generarle esas experiencias en los diferentes journeys del cliente que sean asombrosos y que de esa forma sí seamos diferenciales. Y actualmente pues está ya con todo el tema de la inteligencia artificial, pues ya también estamos metiéndole inteligencia artificial a esos journeys de los clientes, como les digo, para que a partir del dato, los números, el análisis de todos los números, podamos identificar esas caídas del servicio, recuperar rápidamente la caída del servicio y, ¿por qué no?, que es, digamos, nuestro sueño, que de manera predictiva no lleguemos y nunca le ofrezcamos al cliente un mal servicio o una mala experiencia, sino que nos antepongamos a lo que él va a vivir, y le llegamos con esa experiencia novedosa, asombrosa, y lo que pues consideramos que cuando logremos esto vamos a tener una estrategia exitosa y diferencial frente a las otras compañías. Muchísimas gracias, Ana. Y para terminar con la segunda pregunta, vamos con Hugo Jiménez. Gracias, Alonso. Mira, yo creo que para iniciar con esta pregunta, no hay una fórmula mágica para diseñar una estrategia exitosa de experiencia del cliente. No hay un ABC o un derrotero como tal que me permita poder saber a ciencia cierta si va a ser exitosa o no. Todo depende de cada quien, no hay una verdad absoluta. Pero lo que sí podemos ver, incluso con los grandes aportes que nos dan los compañeros panelistas, es una coherencia, digamos, en un accionar en cuanto a la definición de lo que debemos hacer. Yo lo planteo desde lo que conozco en un modelo de gestión estratégica de la experiencia contemplado en diferentes fases. Antes de mencionar las fases, quisiera partir de algo básico. Si yo no cuento con un producto o servicio bien desarrollado y que me permita también cumplir con la promesa de valor que estoy buscando en el cliente, pues puedo generar todas las estrategias de experiencia del cliente que quiera y creo que van a ser poco efectivas. Entonces, por eso parto de allí. Ahora bien, entonces partimos de ese producto o servicio. Necesitamos un conocimiento del cliente, de la compañía, de la competencia incluso,
Pues porque a partir de ahí es que yo voy a empezar a desencadenar también como todas esas estrategias, recabando los insights que me permiten a mí pues generarlas. En temas de cliente, pues puedo empezar a hacer todo ese proceso de investigación, como lo mencionaban algunos panelistas, a través de diferentes metodologías, llámese encuestas, llámese entrevistas, focus group y demás, para que me permitan también ir segmentando esa información, analizando esa información, llegar a unos arquetipos de cliente y poder orientar mis productos y servicios a ese cliente. Lo mismo con el cliente interno, que es el colaborador. Conocer a mi colaborador, pues, cómo se siente en la compañía, qué le puedo aportar, qué diferencial le puedo brindar precisamente para que ese centramiento en el cliente lo viva a cada momento, cada día en la operatividad desde la función que corresponda. Y la competencia, pues porque no podemos dejar de mapearla. Necesitamos igual tenerla ahí. Sabemos que hoy hay demasiada competencia en el mercado y pues el único diferencial que podríamos encontrar es la experiencia que brindamos al cliente. Entonces, esa la menciono como la fase inicial de conocimiento, para pasar ya a un tema de cómo estoy hoy, que lo asemejo al diagnóstico que mencionaban los demás compañeros. Ese cómo estoy hoy es la experiencia actual. ¿Qué es lo que estoy brindando en términos de experiencia? Aquí vienen una serie de artefactos o de herramientas que me permiten a mí analizar e identificar cómo estoy brindando hoy la experiencia, y son, por ejemplo, el famoso Customer Journey Map o el Service Blueprint, que me permiten ir identificando ese paso a paso, esos momentos que vive el cliente con mi marca, esos diferentes puntos de interacción, y poder evaluar de acuerdo a lo que él espera, qué está recibiendo, cuál es esa brecha y cómo la voy a cerrar. Una vez tengo toda esa información, pues ya empiezo a mirar realmente cuáles son esos puntos de dolor, dónde estoy generando esa fricción, cuáles son los riesgos y los hallazgos pues a nivel general, precisamente pues para poderlos gestionar, y a través ya de una siguiente fase de innovación y diseño de una experiencia deseada, pues poder cerrar esa brecha como tal. Ahí es fundamental, digamos que priorizar todo lo que tiene que ver con la mejora. Esto no es más que una mejora continua de acuerdo a esos insights que ya me han brindado mis propios clientes o ese público objetivo con quien he desarrollado todo este proceso investigativo y toda la gestión. Entonces es fundamental hacerlo. Y a partir de ahí, ejecutar, llámese pilotos, prototipos, empezar con algo relativamente pequeño, irlo escalando, masificando, una vez tengamos evidencias de que realmente funciona. Llegamos a una fase posterior, y es la gestión o la estrategia de medición como tal. Para una estrategia de medición, pues lo considero también voz del cliente, lo que mencionaban ahora los demás panelistas. Pues yo debo identificar también cómo se va a gestionar, qué indicadores voy a medir, con qué periodicidad, a través de qué metodologías lo voy a hacer, cuáles van a ser sus objetivos, pues precisamente para que a partir de ahí me permita evaluar la pertinencia o la efectividad de las acciones que he empezado a implementar y que estoy ejecutando versus los resultados que he ido obteniendo. Y ahí empiezo de nuevo el ciclo. Entonces, lo veo así, algo cíclico. Algunas empresas incluso lo llevan al ciclo PHBA, pero pues lo menciono en términos de este modelo que acabo de esbozar muy a grandes rasgos. Y por último, pues digamos que se apalanca en varios aspectos fundamentales, como la transformación cultural que veíamos al inicio, como la experiencia del colaborador, que siempre será fundamental empezar por casa. Si yo no permeo primero todo este tema de experiencia en mi público interno, pues va a ser muy difícil que lo proyectemos hacia el cliente final. En todo el tema también de transformación digital, hoy el tema tecnológico adquiere una relevancia supremamente importante, y la transformación digital creo que es un apalancador pues supremamente
importante también para el éxito del modelo. ¿Cómo lo aseguramos? Digamos que tampoco hay un tema mágico acá, pero sí creo que, como lo mencionaba Daniel en la primera pregunta, debemos tener súper claro que la experiencia del cliente no es un cargo, no es un área, no es un proceso específico o es la responsabilidad de unas personas que en la compañía, en la empresa, en la organización, decidieron ponerles el título de gestores de la experiencia, creadores de experiencia o simplemente un departamento de experiencia del cliente. También debemos saber que experiencia no es lo mismo que servicio. Lo mencionaban mis compañeros. A veces cuando entramos a detallar un poco la gestión de la experiencia del cliente que muchas empresas o muchas compañías manifiestan, pues no es más que un modelo de servicio que se está implementando. Entonces es entender esa diferencia entre el servicio y una real estrategia de experiencia del cliente que digamos que es transversal a todos los procesos organizacionales en sus políticas, procesos, procedimientos, modelos y demás, precisamente con un centramiento en el cliente. Y que cada área y colaborador de la compañía pues tenga claro cómo interviene su área y sus funciones en este modelo de gestión estratégica de la experiencia. Cómo impacta su gestión en el día a día de la organización. Entonces, esos considero que son los aspectos más importantes y relevantes de cara a una estrategia de experiencia del cliente. Muchísimas gracias, Hugo, y a todos los panelistas por sus respuestas a esta pregunta. Ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas, pero primero le quiero dar pase a Liliana de Clientrica también, que nos tiene un pequeño anuncio. Perdón, tenía el micro apagado. Ahora sí decía, muchas gracias Alonso y a los panelistas por su respuesta. Antes de continuar, invitamos a todos los participantes a que puedan escanear este código QR para que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. Los invitamos a que puedan seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube y LinkedIn como Clientrica. Así podrán ver a mayor detalle nuestros eventos pasados y también vamos a estar compartiendo información acerca de nuestras próximas ediciones. Y también les recordamos que nos pueden contactar vía WhatsApp y si quieren conocer más temas del CX, los invitamos a escuchar nuestro podcast Return on Wow en Spotify. Ahora sí, te vuelvo a hacer el pase, Alonso, para que podamos continuar con lo que son las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Lili. Bueno, el evento no acabó porque tenemos varias preguntas del público para nuestros panelistas sobre el tema de hoy. Empezamos con la pregunta de Melissa Puche. Melissa dice, ¿los centros de servicio compartidos o transversales son una estrategia para aportar al mejoramiento de la experiencia del cliente? ¿Por qué? ¿Cuál de nuestros panelistas nos quisiera apoyar respondiendo esta pregunta? Si quieres, Alonso, inicio. Súper, Hugo, gracias. Vale, pues yo creo que el gran objetivo de un centro de servicios compartido es precisamente eficientar los procesos operativos de una organización. Sin embargo, voy a ir con una respuesta algo salomónica y depende. O sea, no puedo decir un sí o un no rotundo, todo dependerá de, pues precisamente la definición de la estrategia centrada en el cliente de ese centro de servicios compartido, de cómo están construidas sus políticas, sus procesos y procedimientos para que realmente sea, digamos que lo que busca centrado en el cliente. Todo dependerá de esa situación. Ok, perfecto. De ahí tenemos
otra pregunta de Melissa. Melissa vuelve a decir, ¿cómo puedo determinar qué capacidad instalada, humana y técnica de las dependencias, procesos, necesito cuando ya he detectado esto en un diagnóstico? Si hay alguna fórmula estadística, matemática o algún otro truquito por ahí. A ver cuál de nuestros panelistas también nos podría apoyar. Si quieres, Alonso, Alonso, yo te apoyo en esta pregunta de Melissa. Yo creo que no existe una fórmula mágica. Creo que durante las diferentes intervenciones de mis compañeros se mencionaba que existen diferentes metodologías para evaluar cómo está o diagnosticar la experiencia que se está brindando al cliente. Se mencionó el Blueprint, el Customer Journey Map, y yo creo que para llegar a la definición de cuál es la capacidad que tú requieres para ofrecer un servicio centrado en el cliente, parte de ese diagnóstico y de la definición de las necesidades de la industria, de la competencia, de los stakeholders o proveedores que apoyan a la compañía, de lo que espera el cliente en términos de niveles de atención, de respuesta, de quejas y reclamos, de los diferentes gaps o caídas de servicio que encuentras. Entonces yo creo que no hay una fórmula mágica. Yo creo que lo que hay que hacer es diagnosticar y tener todas esas variables y todo ese conocimiento para poder llegar a un óptimo, dependiendo de nuevo a ese objetivo de organización centrada en el cliente que está buscando la compañía. No creo que no exista una fórmula mágica que te diga, para ofrecer una experiencia memorable tienes que tener 5 personas, tales equipos, un centro de experiencia compartido. Creo que no, creo que es una combinación a partir de lo que busca la compañía en términos de una estrategia de CX. perfecto, muchísimas gracias, Ana. De ahí vamos con la pregunta de Ivy Díaz. Ella dice, en su experiencia, ¿cuál es el principal obstáculo y o reto para poder implementar una estrategia de CX? Acá, por ejemplo, Daniel, si nos podrías apoyar con la respuesta a esta pregunta. Claro, Alonso. Bueno, pues digamos que las barreras en un proceso de Customer Experience son muchas, porque pues no hay un principal obstáculo. Digamos que el principal obstáculo lo hemos nombrado ya varios de los que estamos acá, y es que la alta dirección o los gerentes o el vicepresidente o gerente, presidente de compañía no copia este tema. Si la alta dirección no copia el tema de CX, ya ese es el principal obstáculo, digamos, de una estrategia de Customer Experience, porque no tiene sentido que todos los procesos quieran hacer algo que la alta dirección no quiere. Entonces, digamos que es el principal obstáculo, ¿sí? Que tiene toda organización, mediana o pequeña, o sea, es esa. O sea, yo creo que no hay otra, sino esa la principal, porque al final, pues si no está establecido dentro de esos objetivos estratégicos y de negocio, pues no se va a lograr pues implementar este tipo de estrategias. Entonces ese es como el principal obstáculo que podría identificar. Hay muchas barreras tecnológicas, de todo, pero el principal obstáculo tiene que ver con que esté comprometida la alta dirección de la organización. Y qué pena, Alonso, yo complementaría la respuesta a Daniel. Yo Sí, claro. estoy totalmente alineada con él. Creo que esa es la principal herramienta o barrera. Y creo que posterior, la segunda es el tema del mantenimiento, porque puede existir una alta dirección que en su momento diga, estoy comprometida, vamos a hacer una compañía centrada en el cliente, pero si esto no permea en toda la organización y en el tiempo, pues puede ser como chispazos de emoción, alegría, compramos una nueva herramienta, empezamos a hacer mediciones, tableros, pero si esto no se mantiene en el tiempo, pues no nos va a dar el resultado. Y esto es algo que toma tiempo, que tener una cultura centrada en el cliente, mediciones, una experiencia, esto no es de un día para otro.
Entonces, yo creo que el tema de permear en el tiempo y en toda la organización es algo fundamental. Perfecto. Yo Sí, Camilo. quisiera agregar dos temas que tienen a la mente, Alonso. Uno de ellos es la desalineación de objetivos. Si de esa misma planeación estratégica deben bajar unos objetivos claros que nos ayuden a que las diferentes áreas en la compañía tengan claro un norte que tienen que aportar en temas de experiencia del cliente, debe existir, porque si no existe como esa alineación de objetivos, si prima una meta comercial o una meta de productividad, una meta siempre, o sea, diferente a experiencia del cliente sobre las metas de experiencia del cliente, pues va a ser muy difícil que los equipos remen, jalen, se unan, haya cohesión para que avancen, ¿no? Esa es una de ellas. Y la otra es no lograr diagnosticar bien qué es lo que le está abriendo al cliente. Si nosotros no tenemos un diagnóstico claro, eventualmente los proyectos, las iniciativas que se planteen para mejorar la experiencia del cliente, pues no sean efectivas y empezamos a perder dinero, empezamos a perder credibilidad al interior de las organizaciones. Entonces, esos son dos puntos que me parece importante que hacen que no seamos efectivos. Súper, Camilo, muchas gracias. Ahora pasamos con una pregunta de un asistente anónimo. Dice, ¿qué estrategia de CX podría utilizar un pequeño emprendedor o una pequeña empresa que no cuenta por el momento con toda la estructura y la formalidad de una grande empresa? María Fernanda, si nos podrías apoyar con la respuesta, por favor. Claro que sí, no se necesita una gran estructura para poder tener acercamiento con el cliente. Y el cliente, escuchar al cliente es la mejor herramienta para saber qué necesita, el que quiere y el que espera de nosotros como compañía. No tienes que ser una empresa gigante para poder escuchar a tu cliente. Es tener contacto con el cliente, acercarte con el cliente. Así fuera una empresa muy, muy pequeña, desde que sepan quién es su cliente, saben quién es su grupo objetivo, a quién quieren llegar, es centrarse en ese grupo, escucharlo y en base a lo que te digan, de ahí puedes abstraer toda la información que requieres para poder mejorar el emprendimiento o la empresa o el tipo de negocio que estás desarrollando. El cliente es, y sobre todo si llegasen a ver de pronto quejas o puntos de dolor, que el cliente lo manifieste. Eso es un regalo que los clientes nos hacen a nosotros, las compañías, porque de ahí podemos sacar muchísimo material para trabajar y mejorar nuestros procesos. Entonces no se requiere algo muy robusto, muy grande, es simplemente un tema de escucha, una escucha asertiva y efectiva. Creo que ahí está, es una gran como herramienta para poder desarrollar muchísimo mejor cualquier negocio del que estemos hablando. Muchísimas gracias, María Fernanda. Bueno, siguiendo el orden de las preguntas, Carlos Andrés nos pregunta por el chat, ¿cómo se puede medir la rentabilidad que tiene la implementación de la estrategia Customer Centric en la empresa? Eso es un tema de fidelización. Yo creo que una forma de medir la rentabilidad es viendo la fidelización de los clientes, cuando existe, sobre todo en un tema de postventa, cuando vuelve a existir la recompra. Ahí creo que estamos hablando de un tema de rentabilidad, que tanto, o también se podría ver en un tema de perdurabilidad en el tiempo, qué tanto tiempo yo estoy teniendo contacto con mi cliente y cómo a medida de las estrategias que vamos haciendo como compañía, sigue incrementando su volumen de compra. Ahí también podríamos estar teniendo un indicador de rentabilidad. Creo que vamos hacia un tema de fidelización y ese tema de fidelización te ayuda también a un tema de voz a voz para impactar en el mercado nicho en el que tú estás trabajando como compañía. Y eso, ese voz a voz, también te genera a ti un tema de rentabilidad. Cuando aparecen clientes nuevos y es el cliente quien busca, que es un tema más de experiencia, de no ser, ¿cómo decirlo? Ser como más proactivos y no receptivos, que pasa muchas veces frente a temas de servicio. Creo que ahí también se podría mirar un poco el tema de rentabilidad.
Yo complementaría de pronto, Alonso, algo de lo que dice María Fernanda. Digamos que esa es una muy buena pregunta, porque en toda estrategia de Customer Experience, pues el retorno de este tipo de estrategias es una pregunta, digamos, de siempre de de la alta dirección o de los presidentes de las compañías, y es como yo veo reflejado el retorno. Una de las cosas que se llama María Fernanda, pues es clave, pues obviamente la permanencia del cliente en el tiempo y la recompra de mi cliente, ¿sí? Ya sea un cliente, digamos, un cliente que compra mi producto o un B2B que renueva mis negocios constantemente. Es una forma de rentabilizarlo, pues a través de una estrategia de Customer Experience. Pero digamos que también hay otros elementos que conllevan en donde yo puedo rentabilizar una estrategia de este tipo. Hay una forma, yo veía por ahí una pregunta en el chat, bueno, dos preguntas adicionales que pueden complementar esta, y es que me preguntaban que cuál era el tiempo pertinente para uno implementar una estrategia de estas. Y vamos que el tiempo dependerá mucho de cuál es la priorización que las compañías quieran hacer para la implementación, el impacto y el retorno que quieran obtener. Entonces, por decir algo, hay estrategias que le apuntan a la optimización de los canales de atención, por una razón, porque el canal telefónico, por decir algo, es el canal más costoso, es el canal que más cuesta. Entonces, en la medida en que ¿cómo rentabilizo los canales? Haciendo estrategias que permitan la resolución en primer contacto, o sea, que un cliente no me llame más de una vez o que no me contacte por todos los canales de atención para resolver su inquietud. Eso me baja el costo, digamos, operacional, y obviamente me genera una rentabilidad mayor. Que mis clientes utilicen canales de atención y de autogestión también baja, digamos, el costo de los canales de atención, y me mejora el ingreso y me baja los costos operacionales. Entonces, digamos que desde el punto de vista comercial, obviamente mejorar la relación con el cliente y brindarle solución a sus inconvenientes o a sus solicitudes va a hacer que recompre, me recomiende, y pues un cliente que tenga una buena experiencia recomienda 5 clientes más. Entonces yo voy a crecer mi base de clientes y voy a crecer pues obviamente mi rentabilidad en nuevos clientes y clientes vigentes. Y el otro tema es la eficiencia, porque en la eficiencia de mis canales de atención, pues yo lo que logro es un mejoramiento de mis costos. Entonces, la rentabilidad de un proyecto de experiencia de cliente se puede medir desde diferentes ámbitos, inclusive desde el punto de vista del recurso humano, porque si el recurso humano está contento, pues no tengo rotación, y la rotación pues me impacta en una organización, porque pues tengo que recapacitar, pues si estamos hablando de personal que atiende canales, pues si la rotación es alta, pues mi experiencia y mi servicio es malo, y pues obviamente hoy voy a impactar todos estos esquemas de retorno. Entonces, dependerá mucho de mi estrategia, qué es lo que va a implementar primero. Entonces, cuando uno habla de tiempo de estrategia, pues uno tiene que establecer claramente qué es lo que quiere hacer primero. Porque si yo quiero que mi cliente me recompre, pues yo tengo que primero atenderlo bien. Por dónde lo estoy atendiendo y mejorarle los canales de atención, que el cliente sienta que hay una diferencia, y eso me mejora la experiencia, me reduce los costos y mejoró mis márgenes. Pero cuando el cliente vaya a renovar un negocio, un B2B, pues lo va a volver a hacer porque han mejorado, digamos, sus esquemas. O un cliente que obtuvo una prestación de servicio buena, adecuada, dependerá también mucho del tipo de industria, pero digamos que esa es la forma de rentabilizarlo, ¿sí? Entonces, digamos que complementando un poco lo que decía María Fernanda frente a la pregunta del rol de un proyecto de experiencia, pero también frente a cómo dependerá también del tiempo, qué tipo de priorización o qué tipo de estrategias yo quiero implementar, porque finalmente a uno le pueden preguntar, ¿qué es primero, el CRM o una herramienta omnicanalidad? Y vuelvo a la respuesta que daba Hugo hace un rato, depende de lo que usted quiera. Porque si usted quiere mejorar la atención, pues apúntele a mejorar con la omnicanalidad la atención del cliente. Pero si usted quiere conocer a ese cliente y tener mayor información para establecer estrategias de retención, fidelización, venta cruzada, etcétera, pues váyase por un CRM. Entonces dependerá mucho también de la estrategia que uno quiere implementar. Entonces digamos que es un poco complementando las dos cosas frente al ROI de un proyecto de experiencia cliente. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora seguimos con otra pregunta de también un asistente anónimo.
comenta hacer experiencia del cliente, recursos necesarios, ¿no? O algunas quieren empezar por algo básico y que poco a poco con resultados aporten al incremento de los recursos porque al final debe ser sostenible. Y la pregunta va, ¿cuáles creen que son las iniciativas básicas para empezar con una implementación de CX? Bueno, si quieren, yo respondo esa pregunta. Yo creo que hay que Gracias, Hugo. empezar por tener supremamente claro que una gestión estratégica de la experiencia del cliente no es un costo, es una inversión que estamos haciendo y que vamos a obtener un retorno realmente, digamos que financiero o económico, algo tangible de lo que vamos a hacer. Si buscamos algo básico para iniciar en términos de experiencia del cliente, es escuchar al cliente, es saber cuáles son sus dolores, qué es lo que piensa, qué está sintiendo, qué hace, conocerlo. Y a partir de ahí, revisar cuáles son esos puntos de dolor y puedo establecer una priorización de todas las ideas que me surjan a mí para llevar a cabo de cara a la mejora de esos puntos de dolor, a solucionarlos. Y no necesariamente tengo que hacer grandes inversiones, pueden ser simplemente temas de procesos, de procedimientos, de unos flujos de atención o de gestión que debo modificar. Entonces, partiría de ahí, de la escucha del cliente, identificar cuáles son esos puntos de dolor, definir las posibles alternativas de solución y de priorizarlo de acuerdo al impacto que generan para el cliente y de acuerdo pues al costo también que representarían para la organización, teniendo en cuenta, digamos que ese factor económico. Yo ahí adicionaría que pena Alonso, algo en coherencia o en concordancia con lo que está mencionando Hugo de esa escucha y es, efectivamente eso es como lo primero, lo básico y es muy importante que las personas que empiezan a escuchar a ese cliente, puede ser un área, un departamento, un grupo pequeño de personas, lleven ese conocimiento, ese dolor del cliente, esa voz del cliente a unos comités. Porque a veces cuando se empieza con la escucha al cliente como una acción primaria para llegar a un programa de CX un poco, a una estrategia un poco más compleja, se tiende a quedar esa escucha del cliente centrada en una sola área, departamento. Esto como la idea es que tiene que permear en toda la organización. La invitación es, esa escucha no se puede quedar ahí, esa escucha hay que llevarla a todos. Ojalá, súper importante, a la alta dirección, que la alta dirección escuche qué es lo que le duele al cliente y que entre todos, muy colegiado, se priorice, como mencionaba Hugo, esas acciones que nos van a llevar a mejorar la experiencia, que no tienen que ser temas súper complejos como nuevos sistemas, nuevos procesos, nuevos productos, nuevos servicios. A uno, esto es curioso, pero cuando uno empieza a escuchar al cliente se empieza a dar cuenta que hay temas muy básicos, muy pequeños, incluso con cero gasto, cero inversión, que generan grandes impactos. Entonces, esa es la invitación. No piensen siempre que todo esto tiene que ir en grande y que implica grandes inversiones, porque casualmente uno se encuentra que en pequeños cambios puedes hacer unos grandes resultados. Muchísimas gracias, Ana. Dale, Y ya para cerrar. Alonso, ahí quisiera Sí, Camilo. algo muy rápido. Era, dado que la persona pregunta que están iniciando, cómo deberían manejarlo, es simplemente cuando uno inicia a diagnosticar la experiencia del cliente en un proceso, en un canal, en una interacción, pueden surgir 50 oportunidades. De muchos comentarios que vemos de los clientes que dejaron, pueden surgir varias. Y hay veces nos vamos como por las ramas, cogemos algunas de esas 50, dejamos 10 y vamos priorizando, pero es importante tratar de identificar la palanca que te mueve realmente el indicador. Hay veces, en una interacción telefónica tú puedes adornar muchísimo, puedes, no sé, contestar muy rápido, pero si no resuelves, de pronto no logres repuntar rápido los indicadores. En una interacción presencial puede ser el sitio más bonito, la experiencia mejor a nivel no sé, todas las cosas que se están inventando ahora,
sensaciones, de olores, etcétera, en un sitio muy bonito, pero si allí los tiempos de espera son terribles, puede ser una palanca, y si no resuelvo eso, pues invertí en un montón de cosas y no veo realmente esa mejora en la experiencia. Entonces descubramos la palanca real que puede mover eso, de que vuelva un poquito más de tiempo a eso antes de invertir en otras cosas. Era como el adicional. Perfecto. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, con esto damos por concluido nuestra sección de Q&A de preguntas y respuestas de todos los asistentes. Y antes de cerrar con el evento, Liliana acá nos tiene un par de anuncios. Gracias, Alonso, y muchas gracias también por las preguntas y respuestas tanto de los participantes como de los panelistas. Ahora sí, los invitamos a escanear este código QR que está acá en la pantalla, a la parte izquierda, para que puedan llenar la encuesta de satisfacción mencionada al inicio del evento. Recuerden, por favor, revisar muy bien sus datos y en especial sus correos electrónicos. Solo de esta manera en los próximos días se les va a estar entregando por este medio las constancias de asistencia. Les vamos a dar unos 2 minutitos para que puedan escanear este QR y por mientras nos gustaría saber qué opinan nuestros panelistas acerca de este evento. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo se han sentido hasta ahora con esta edición? Quisiéramos conocer sus comentarios. Hugo, Ana, Daniel, María Fernanda y Camilo, por favor. Claro que sí, Liliana. Yo me he sentido muy cómodo, me gustan mucho este tipo de espacios, participo activamente, pues creo que si estamos acá es porque nos apasiona todo este proceso, toda esta gestión de la experiencia del cliente, y qué rico que empresas como Clientrica pues nos sigan generando este tipo de espacios porque nos nutrimos de la información de muchos profesionales más, de muchos expertos más, y generamos también ese compartir, esa transmisión del conocimiento y de la experiencia que cada uno va adquiriendo desde sus posiciones y desde su gestión, llámese en una organización o llámese desde la consultoría hacia todas las personas. Entonces, es lo que más me agrada del espacio, el nutrirnos todos también de la información. Me encantó este espacio, escuchar y también aprender de las experiencias de mis colegas, de los otros panelistas, darle el agradecimiento de nuevo a Clientrica y a todos los panelistas porque súper abiertos en toda la entrega de información. Creo que son espacios muy valiosos para la co-creación y como mencionaba Hugo, creo que todos los que estamos acá vivimos con intensidad el CX, nos apasiona y qué rico poder compartir pues la experiencia en este equipo de personas. Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecerle a Clientrica por la invitación. Creo que son espacios enriquecedores. Agradecerle a cada uno de los panelistas invitados. Creo que han contribuido mucho hoy a mi crecimiento profesional, personal. Creo que escucharlos pues enriquece cada vez más pues lo que con amor hacemos a diario. Entonces ha sido pues un espacio muy enriquecedor, de mucho aprendizaje, y bueno, agradecerles a todos por permitirnos también brindarles alguna información de acuerdo a nuestra experiencia. Creo que eso es también importante. Creo que es la forma de construir y de compartir ideas, hacen que no solo las compañías para las cuales nosotros estamos representando crezcan, sino aquellos que están también emprendiendo puedan lograr sus objetivos de negocio en el tiempo. Entonces, agradecerle a todos, a los panelistas y a todos los invitados. Muchas gracias. Bueno, al igual que mis compañeros panelistas, darles las gracias. Creo que son espacios fabulosos. Aprendemos todos. Aprenden ustedes como compañía, nosotros como panelistas, y las personas que nos escuchan aprenden un poco más de la importancia que tiene el cliente. Y eso creo que hace parte de nuestro rol, sin importar en qué organización estemos, porque nosotros también somos clientes y a veces a uno se le olvida eso. Nosotros también somos clientes y hacemos parte de toda esta gran cadena
Entonces son espacios donde se mueven muchas fibras, se aprende muchísimo y sobre todo nos recuerda lo importante que es aportar, es servir. Y eso hace parte también de todo el tema de experiencia. Gracias por el espacio. Dale, súper contento de compartir con todos. Me parecieron excelentes las preguntas que nos hicieron las personas que estuvieron conectadas. Súper un gusto conocer a todos los panelistas y gracias a Clientrica por darnos la oportunidad de compartir de esta manera y de toda esta organización que sé que tiene su esfuerzo. Entonces, mil gracias. Muchas gracias a todos los panelistas por esas respuestas, por habernos apoyado en esta edición. Ahora sí, continuamos. Les tenemos un aviso también a todos los participantes, en especial a los que se encuentran en Colombia, en Cali, pues este 27 de abril Experientium llega a la ciudad de Cali, donde por primera vez se presentará la edición de Upskill and Chill, un evento dinámico y muy lúdico con profesionales del CX. Les compartimos por el chat el enlace de inscripción y esperamos también que puedan asistir a este evento. Ahora sí, agradecemos a nuestros moderadores Lina Caicedo y Alonso Salcedo por acompañarnos y apoyarnos en esta noche. Damos también un gran reconocimiento a nuestros panelistas invitados, ya que sin ustedes no hubiera sido posible poder realizar este evento. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos a todos los panelistas y moderadores a poder tomar una foto grupal, ya que esta va a ser compartida en las redes de Clientrica. A ver si me apoyan ahí para poder tomar la fotito con todos los panelistas y los moderadores. Voy a dar la cuenta de 3 para que puedan tomar la fotito. A ver, a la cuenta de 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todos ustedes. Queremos agradecer también a los participantes, a todos los participantes presentes y nos despedimos, no sin antes invitarlos también a que nos puedan seguir otra vez en nuestras redes como Clientrica para que no se pierdan ninguna novedad que vamos a traer a lo largo de este año. Esto fue Experientium CX Virtual Sessions Powered by Clientrica edición Colombia. Los esperamos en la siguiente edición y también en la edición presencial en Cali. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. gracias. Buenas noches. Estén bien. Feliz noche para todos. Gracias.